Muy buenos días, qué gusto de verdad estar con ustedes, poder verles. Sabemos que pronto nos vamos a ver en Colima también, de los que van a acompañarnos a limpiar ahí en Casa Leonel. Y de verdad quiero esta mañana abrir mi corazón de lo que Dios ha estado hablando. Mi corazón late a 1000 por hora, pero quiero hablar de lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón estas últimas semanas. Pero quiero orar primero. Padre Celestial, quiero agradecerte. Agradecerte por permitirme ser simplemente un instrumento, Dios, por ser ese conducto, Dios, que tú has estado hablando, Dios. Y Padre Santo, que podamos reflejar tu gloria, Dios, porque toda la gloria, toda la honra es tuya, Dios. Gracias de verdad, gracias, 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 Dios. Amén. Y vamos a empezar. Hoy quiero hablar algo que Dios puso en mi corazón hace aproximadamente semana y media. Y precisamente la semana pasada les hablaba a la iglesia al respecto. Y les hablaba de esas personas que quizá no las vemos en la iglesia enfrente, no las vemos en un lugar quizá donde todo mundo puede verlas. Son personas que están al frente de batalla, pero no muchos podemos verlos. Y quiero hablar de los intercesores. Mi esposa habló acerca de eso ahorita que estaba hablando. Acerca de aquellos que interceden por nosotros. Y Dios me llevó en una oración que estábamos haciendo en la mañana. Saqué a la familia de la comodidad, saqué a la congregación de la comodidad. Y nos propusimos orar temprano, no en un lugar cómodo. Nos fuimos ahí en la congregación, al fondo hay un lugar hermoso, está el río, frío, todo así, y todos con frío, temblando ahí, y nos pusimos a orar. Y Dios trajo una palabra y Dios me mostraba cómo eran traídos los paralíticos. Y las personas que traían a los paralíticos lo que estaban haciendo, estaban intercediendo por estas personas que tenían una necesidad especial. Y quizá eran familiares, quizá eran amigos, quizá eran conocidos, donde quizá les tomaban, los llevaban a los pies de Jesucristo, Jesucristo les sanaba. Pero de repente Dios me lleva a la palabra y me lleva a Ezequiel capítulo 22, verso 30. Y empieza a hablarme al corazón y empieza a mostrarme. Y ahí en Ezequiel capítulo 22, verso 30 es un verso conocido, donde nos habla y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y Dios me mostró el corazón de cada uno de estos pequeños que tenemos en la casa hogar, donde me decía, mira, el paralítico tuvo quien lo llevó, quien lo acercó a los pies de Cristo. El ciego le guiaron a llevarlo a los pies de Cristo. Pero estos niños, ¿habrá alguien que hiciese vallado por ellos? Y yo dentro de mí, en mi sabiduría, en mi ignorancia, le digo, Dios, pues ahí estamos nosotros, sí. Les das el alimento, les das el consuelo. Pero ¿quién clamará a favor de ellos? Le digo, Dios, estamos los adultos, estamos ahí para ver por ellos, sí. Pero hablo de lo espiritual. Hablo de lo espiritual, dice, busqué entre ellos hombres
que hiciesen vallado, que se pusiesen a la brecha delante de mí a favor de ellos, a favor de cada uno de estos pequeños que tienes ahí en el hogar de amor, y no encontré quien se pusiese e hiciese vallado. Cuando hablamos hacer vallado, es hacer un cerco, levantar una pared, una defensa, hacer un sitio, impedir la entrada del enemigo a tratar de destruirlos. Yo decía, Dios, quizá nos hemos preocupado por darle todo lo que sus papás no les pueden dar, pero lo espiritual lo hacemos, tenemos devocionales, pero me llevó Dios a ver la vida de Job, donde decía, ok, estos niños no tienen quien los lleve a los pies de Cristo. Quizá ustedes creen llevarlos a los pies de Cristo, pero me llevó a Job, donde si vemos ahí en el libro de Job, capítulo 1, verso 5, y todo estaba sucediendo rápido en mi mente, y pareciera que buscaban, no traía la Biblia, buscaban el celular y decía, Dios, ¿qué está pasando aquí? Y me llevó a Job capítulo 1 verso 5, dice, y que acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job los enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Estaba hablando de sus hijos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos. Y podía yo ver que sí, los llevamos a los pies de Cristo, pero quizás sus papás jamás les enseñaron que el robar es malo. Quizás sus papás jamás les enseñaron que maldecir es malo, y se los decimos y quizá no podemos darle una gran explicación porque sus mentes no logran entenderlo. Y pude ver cómo Dios me mostraba y me decía, quizá ellos jamás van a pedir perdón por sus pecados, porque para ellos es normal. Para ellos es normal que papá se esté drogando, es normal que papá y mamá estén vendiéndola, para ellos es normal que estén metidos en X cosa, alcoholismo, lo que sea. Y ellos no, para ellos no es pecado. Y me llamó la atención que como Job ofrecía holocausto, pedía perdón por los pecados de sus hijos, porque él decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y ese día me fui a la casa hogar, íbamos a orar también en la casa hogar. Llegué con los de casa matriz, yo no podía hablar, les decía, miren, es que entiendan. Quizá tú ves al niño y dices, es que es tremendo, ya me tiene harto. Pero has dicho tú, Padre mío, perdónale. Clamar a favor de él. Ponerte en la brecha. Decirle, Dios, aquí estoy yo. No lo destruyas, porque su camino va a la destrucción. No lo destruyas, aquí estoy. Porque sus padres quizá jamás lo harán. Lo harán. Y me llevó a recordar. Me dice, Pablo, en donde tú estás
es porque tú tuviste unos padres que intercedían por ti a pesar de cada tontería que hacías. Y quizá ellos de repente ya sentían que las fuerzas no le daban más y clamaban por ti. Y decían, cueste lo que cueste, lo queremos en el camino correcto. Y por eso estás aquí. Porque clamaron por ti, porque intercedieron, porque se pusieron en la brecha. Porque no daban por ti, no valías ni un 5. Pero ellos estuvieron aquí. Y me llevó a recordar aquella vez que estuve en la cárcel, donde tenía quizá 2 semanas, 3 semanas ahí apenas. Y de repente yo estaba ahí y llegó una depresión, una opresión horrible y en mi mente estaba el quitarme la vida. Y me decía, ¿recuerdas aquella vez que en tu mente venía, no vales nada? Aquí adentro tienes dinero, no te sirve. Tienes amigos, no te sirven. Tienes familia, no te sirve. Tienes todo afuera, pero aquí nada te sirve. Y yo podía escuchar una voz que decía, la solución más fácil es terminar con tu vida. Es terminar con tu vida. Recuerdo que ese día yo iba a recibir una visita, no llegó. Pero horas antes yo estaba en una lucha donde el enemigo atacaba. A la siguiente semana vino la visita y me dice, Pablo, unas 2, 3 horas antes de la visita que yo iba a hacer, que no pude venir, ¿qué estaba pasando contigo? Le dije la verdad, yo había pensado en quitármela. Dios en su más grande amor, en su misericordia a través de su Espíritu Santo le puso en el corazón de esta persona clamaran por mí, interceder por mí, y no nada más a ella, sino que ella habló a México y habló con mis papás, les dijo, ¿saben qué? Tengo esta situación, siento que Pablo está pasando por algo tremendo, algo difícil y no tengo la posibilidad de ir a visitarle. Y le digo, ¿sabes qué? La verdad yo pensaba terminar con mi vida. Y ella estaba intercediendo por mí. Y pude ver cómo Dios me decía, mira, lo importante de interceder, de ponerte en la brecha de cada uno de estos pequeños. Sí, quizá clamas a mí, me dices, Dios, este niño necesita un cambio, Dios. Pero él necesita a alguien que se ponga en su lugar como lo hizo mi Hijo Jesucristo. Como mi Hijo Jesucristo lo hizo por ti. Que tomó tu lugar en la cruz. Que tomó tu lugar en ese momento de dificultad donde le escupían, donde le maltrataban, donde fue herido. Él tomó el lugar que te correspondía y quizá tú no has cometido las faltas que el niño ha hecho, pero no hay quien se ponga en la brecha. No hay. Y a veces el intercesor no se le da o no se recuerda ni quiénes fueron. Si hablamos del paralítico, pues no nos acordamos de él. El único que más o menos en la Biblia nos acordamos más de él, de que quien fue
liberado, que fue sanado. El que encontramos es al centurión que tenía su siervo y que fue y clamó a Jesucristo. Él hizo la labor del intercesor, fue a buscar. Y que Jesucristo iba a ir y le dijo, no, ni vayas. Solamente di la palabra. Quizá no se habla de ellos, pero necesitamos muchos de ellos porque es importante. Porque la labor que nosotros estamos llevando, sí, ay, qué duro, cómo trabajan. Pero es por muchos como ustedes que están intercediendo en oración. Y quizá de repente te levantas una mañana y dices, no sé qué está pasando, pero voy a orar por Colima, voy a orar por los que están trabajando ahí, o voy a orar por Johnny, voy a orar por Noemí. Y quizá en tu mente te viene, Johnny y Noemí, ¿qué necesidad van a tener? Pero quizá Dios te está levantando y no sabes el por qué, pero en el Espíritu te lleva a orar. Y lo que sucede es entrar en una batalla, en una guerra espiritual, donde nos unimos verdaderamente como el cuerpo de Cristo Jesús y poder hacer ese frente de batalla. Es tan importante el poder interceder. Quizá intercedemos por nuestras familias, por los conocidos. Porque yo, por ejemplo, yo recuerdo una vez mi cuñada ahí en Lima estaba trabajando haciendo un censo y mientras hacía el censo le tocó visitar a una mujer que se dedicaba a la hechicería, a la brujería, y durante 7 días le preguntaba, a ver, ¿cuánto ingresó? ¿Qué comiste este día? ¿Cuánto gastaste? Y así fue durante 7 días. En el último día esta mujer se le acerca, mira, he tratado de ver tu pasado, he tratado de ver tu presente, he tratado de ver tu futuro y no puedo. ¿Qué es lo que hay en ti que me impide poder ver, poder conocer? No puedo, es algo muy poderoso. Y ella reconoció. Dice, leo la Biblia de vez en cuando. ¿Me congrego? No me congrego. Algún día, hace muchos años, entregué mi vida a Cristo. Pero una cosa estoy segura, que mis padres todos los días interceden por mí. Qué importante el poder interceder. No porque no se vea acá al frente, no es importante, es tan importante y necesario que a los jóvenes y a la nueva generación se les olvida. Pero se les olvida ¿por qué? Porque los papás siempre fuimos los intercesores delante de Dios. Dios, mi hijo, Dios, esto, Dios, estamos intercediendo por ellos. Llegan a la madurez y de repente ellos dicen, pues mi papá siempre ha orado. Siempre ha leído la Biblia, él tiene una conexión personal, pues Y como yo no tengo una necesidad, pues no intercedo por ellos y ni por nadie de los que están alrededor de nosotros, cuando es necesario interceder. Si no fuera por la intercesión de mis padres, quizá yo ni estuviera aquí. Porque la primera llamada de atención Dios me llevó por consecuencia de mi pecado, por mi desobediencia, por negarme a obedecer, me llevó a casi perder una pierna. Después me llevó a la cárcel y dije, bueno, pues la tercera es la vencida, mejor no me meto, vámonos a obedecer, ¿no? Y ahora sí que cooperando. Y aquí estamos. A mí me llena de nervios cada vez que tengo que compartir la palabra.
esté quien esté, aún me dicen, oye, tienes tantos años compartiendo y ahorita sientes, no, siento lo mismo y peor. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad que Dios realmente nada más refleje, porque yo que diga que yo refleje lo que Dios quiere hacer, porque yo no soy nada. Si tú le preguntas a mi mamá y a mi papá quién era el más burrito, yo fui el burrazo. Burrazo. Y ahorita, cuando entro en la presencia de Dios, cuando digo, Dios, voy a hacer lo que tú quieres que haga, Él empieza a mandar información, empieza a mandar información. Pero todo es porque hubo alguien que quiso interceder por mí. Podemos interceder por miembros de la congregación también. En Números capítulo 12, verso 10 nos habla acerca de que María y Aarón hablaron en contra de Moisés porque había tomado una mujer cusita y tomó mujer cusita, pero aquellos hablaban y decían, ay, ¿a poco nada más por Moisés? Y vemos que Dios no le agradó, casi le dividen ahí la congregación, el pueblo. A Dios no le gustó, vino, se presentó ante ellos. En el verso 10 vemos ahí que la nube se apartó del tabernáculo y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí estaba leprosa. Números 12:10. Y vemos que Aarón le dijo a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Está intercediendo. Le dice, oh Dios mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Estaba pidiendo perdón. Y muchas veces nosotros a veces creemos no haberlo hecho, pero vemos que las cosas se han salido de control y lo mejor de todos es, no sé qué pasó, pero Dios, perdóname, porque Él tiene el control. Quizá no nos damos cuenta que locamente hemos actuado. Pero lo primero y lo más importante es reconocer, si vemos que se salió de control Dios, esto va a la ruina porque tú no llevas el control. Y vemos que sucedió que Moisés también tuvo que clamar a Dios. Tuvo que interceder delante de Dios por María para que fuera limpiada de su lepra. Sí, sí fue limpiada. Le tomó 7 días. Y el pueblo tuvo que esperar a que ella fuera limpiada. Hubo un pequeño pausa hasta que ella fuera sanada. Pero la importancia de interceder. También necesitamos interceder por nuestra ciudad. Yo el domingo pasado le decía a la congregación, ay, no hay que interceder por Colima, no, es La Paz. Y todo el mundo se rió porque está mal Colima. Una ciudad tan chiquita con tantos muertos diarios, donde ya no salen las noticias, de repente nomás ves las patrullas pasar por un lado, pasar por el otro y no sabes ni dónde. El otro día hasta pararon a unos afuera de la casa hogar. Y de repente uno decía, creo que mi papá es el que decía, creo que la que se están llevando es a Raquel, o sea, mi esposa. Se ha de haber peleado con un papá y el papá le ha de haber llamado a la policía y se la están llevando. Y no, es un carro robado, ¿qué sabemos? Drogas, qué sé yo, lo levantaron y se los llevaron. Pero les digo, ¿a poco Colima no necesitas que haya alguien que clame a favor? Y quizá digamos, ay, las cosas no van a mejorar, sí, pero necesitamos nosotros clamar por esas almas que se están perdiendo, por aquellos que no le conocen, por aquellos que van a morir sin Cristo. Y a veces estamos cómodos en la iglesia.
Y decimos, mientras no me toque a mí, mientras no le toque a mi familia, no hay problema. Pero cuando nos toca a nosotros, ahora sí queremos interceder. Sino que el interceder debería de ser de todos los días de nuestra vida. En el interceder por nuestra ciudad, pues encontramos ahí cuando Dios quería destruir a Sodoma y a Gomorra, que estaba ahí queriendo destruir. Y vemos que Abraham hablaba y decía, oh Dios, si hubiese 50, ¿a poco destruirás también al justo junto al impío? Y Dios, pues va, si hay 50, pues perdonamos. Dice la Biblia que no halló. Pero vemos que vuelve a interceder y dice, bueno, 45, 30, 20, 10. Y entonces Dios tuvo que destruir la ciudad. Pero ¿y dónde estamos nosotros? ¿Intercedemos por la ciudad? Quizá nos acostumbramos de verdad. Colima al principio todos, ay, ya nomás, lo que pasó. Y ahorita la gente, es normal, se murió, no, es normal, mataron a otro, normal. Se han estado acostumbrando al estilo de vida que el mundo lleva, sin acordarse que tenemos un Dios que todo puede, que Él puede darnos la victoria, que Él puede darnos la protección. Pero también necesitamos clamar por aquellos que no tienen ni un familiar, ni un amigo que clamen a favor de ellos. Vemos también en la palabra de Dios que Esther intercedió por el pueblo con ayuno, con oración. Ahí estuvo ella. Quizá va a ser necesario que cuando estés en tu casa clames a Dios y le digas, oh Padre Celestial, muéstrame por quién quieres que interceda en este día. En esta semana, oh Dios, lléname de tu Espíritu Santo y muéstrame por quién vamos a clamar, por quién voy a doblar mis rodillas, por quién me voy a poner a favor de ellos para que no sean destruidos. ¿Cuántos diremos aquí estamos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Quizá nadie se va a dar cuenta que tú intercediste por ellos. Quizá no se van a acercar y te van a decir muchas gracias. Quizá ni van a cambiar su manera de pensar de ellos hacia ti. A lo mejor ni les caes bien. Pero no los vas a hacer por quedar bien con ellos. Los vas a hacer porque Dios te los puso en tu corazón. Y lo vas a hacer por amor a Cristo Jesús. ¿Y cuántos de aquí estamos dispuestos a hacerlos? Yo quiero retarlos. Que tú cada día, cada semana, le preguntes a Dios, ¿por quién voy a interceder en esta semana? Y créeme, quizá te va a levantar en el momento más cómodo, quizá es malita para levantarte las mañanas y te va a levantar en las mañanas. Y adivina qué, tienes que obedecer, te tienes que levantar. O quizá estás a punto de hacer algo que te agrada, que te apasiona y adivina qué, tienes que obedecer. Porque la vida, porque el alma, porque está corriendo el peligro aquella persona que está a punto de ser llevada directito al infierno y el único que puede clamar, que puede ponerse en la brecha, vas a ser tú.
porque Dios te lo puso en tu corazón. ¿Cuántos seremos aquellos? Yo quiero ser, yo quiero ser. Y necesidades, tengo ahí un montón de niños. Pero es lo que yo quiero, que cada uno de mis voluntarios, de mis trabajadores en la casa hogar, puedan clamar y ponerse a favor de cada uno de estos pequeños. Y vamos a orar. Padre Santo, yo sé que a lo mejor tú tienes tus propias cargas, a las cuales tienes que interceder. Pero necesitamos llevarlas a los pies de Cristo. Quizá a veces creemos que nuestras cargas o nuestras necesidades son mayores. Pero el trabajo del que intercede es dejar a un lado sus propias necesidades y ver por el bienestar de aquel que Dios te puso en tu corazón. Padre Santo, en esta hermosa mañana, Dios, yo te pido, Dios, que nos hagamos más sensibles a tu espíritu. Porque cuántas mañanas no nos has despertado y lo último que hemos pensado es por quién vamos a interceder. Ahí en tu lugar, dile, Padre, heme aquí. Haz de mí un corazón que esté dispuesto a interceder, que esté dispuesto a dejar todas mis cargas en ti y poder pararme en la brecha por aquella persona que quizá en su vida habrá alguien que interceda por él. Padre Santo, solamente permítenos ser tu instrumento, ser tu instrumento. Gracias, Dios. Gracias.